Hoy estamos terminando con la serie ¿Qué o quién guía tu vida? ¿Qué o quién guía tu vida? Y el tema de hoy, el tercer tema de esta serie es ¿cómo saber qué te está guiando? ¿Cómo saber qué te está guiando? Y hoy día vamos a ver 4 preguntas que nos van a ayudar a darnos cuenta qué nos está guiando o quién nos está guiando. Amén. Dice 1 Reyes capítulo 22 versículos 11 al 28. Dice, y Sedequías, hijo de Kenaana, se había hecho unos cuernos de hierro y dijo, así ha dicho Jehová, con estos acornearás a los sirios hasta acabarlos. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo, sube a Ramot de Galaad y serás prosperado, porque Jehová la entregará en mano del rey. Resulta que ahí Josafat, que era otro rey que estaba con Acab, le dice, ¿no hay otro profeta del Señor? Y entonces le dicen, sí, hay uno que se llama Micaías. Y en el versículo 15 dice, vino pues al rey, y el rey le dijo, Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galaad o la dejaremos? Él le respondió, sube y serás prosperado y Jehová la entregará en mano del rey. Y el rey le dijo, ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Versículo 17, entonces él dijo, yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo, estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. Y el rey de Israel dijo a Josafat, ¿no te lo había dicho yo? ¿No te lo había yo dicho? Ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. Versículo 24, nos saltamos al 24. Dice, entonces se acercó Sedequías, hijo de Kenana, y golpeó a Micaía en la mejilla, diciendo, ¿por dónde se fue de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti? Porque estaba profetizando todo lo contrario. Y Micaía respondió, he aquí tú lo verás en aquel día, cuando te irás metiendo de aposento en aposento para esconderte. Mi hermano, interesante que el rey Acab, que era un mal rey, dile que está a tu costado, era un mal rey. Acab fue uno de los peores reyes de Israel. Recuerde que en este tiempo el reino de Israel ya se había partido en dos. Habían dos tribus que la gobernaban los descendientes de David y 10 tribus que las gobernaban cualquiera. Digo cualquiera porque no había una línea genealógica ahí. A veces reinaba uno, otro lo vencía y ahí era un zafarrancho eso. En ese gobierno o en ese reino en el que eran 10 tribus, se le llamaba el reino del norte, capital Samaria. Y el de las 2 tribus donde gobernaban los descendientes de David, eran 2 tribus, era el reino del sur, capital Jerusalén. Entonces aquí está Acab, que era rey del reino del norte, y en el reino del norte usted cuando lea el libro de Reyes, no va a encontrar un solo rey que haya sido bueno delante del Señor. Todos fueron malos, todititos. En el reino del sur sí habían reyes buenos. Uno de ellos era Josafat. Josafat era amigo de Acab, lamentablemente, pero están ahí y vemos aquí al rey Acab que quería ir a la guerra y quería escuchar profecías favorables. Mire, son 400 profetas que le declararon falsas profecías, pero favorables para él. Vas a vencer, le decían, Dios está contigo. Pero el rey Josafat pidió que si es que había algún profeta del Señor ahí. Entonces traen a Micaías y un profeta que era un profeta verdadero, un profeta del Señor, y Micaías profetiza la verdad. Israel sería derrotado y Acab morirá en la batalla. Cosa que no le gustaba a Acab. ¿A quién le gusta que le profeticen eso? Pero fíjese, esta es la cuestión. ¿Queremos que nos profeticen lo que nos gusta? ¿Queremos que nos diga la gente lo que nos gusta? ¿Queremos que Dios nos diga lo que nos gusta? ¿O queremos que Dios nos diga la verdad? Y entonces Acab se está dejando guiar solamente por lo que le agrada. ¿Se da cuenta? Esto provoca la furia del falso profeta Sedequías, quien golpeó a Micaías
en la mejilla y le dijo, ¿por dónde se fue de mí el Espíritu de Jehová para hablarte a ti? En otras palabras, tú no tienes el Espíritu de Dios, yo sí, eso es lo que le está diciendo. Si el Espíritu de Dios ha profetizado por mí que va a vencer el rey, ¿cómo es que me dijo a mí esto y a ti te va a decir otra cosa? Entonces tú no tienes el Espíritu de Dios. Le está diciendo el profeta falso, le está diciendo el profeta verdadero. Tú no tienes el Espíritu de Dios. Mira que está a tu costado, dile, los falsos siempre van a decir así. Mi hermano, cuando tú tienes la verdad, tienes que abrazar la verdad, a pesar de que los demás digan lo contrario. Micaías se mantuvo firme por más que lo había golpeado y lo trataba de hacer quedar en ridículo, porque imagínense, 400 profetas, no fue uno, fueron 400, uno fue el que lo golpeó, pero 400 decían, sí, anda, vas a tener la victoria. Y solamente uno necesita ser valiente para ir contra 400. Uno le dijo, vas a morir, vas a perder y vas a morir. Finalmente, mi hermano Acab mandó poner a Micaías en prisión. Al que le dijo que no le iba a ir bien en la guerra, que lo iban a matar, lo metió a prisión. Pero la profecía se cumplió y Acab murió. Y esto es muy interesante, mi hermano, porque muchos dicen, Dios me guía, pero sus decisiones, su carácter y sus reacciones cuentan otra historia. ¿Qué te está guiando realmente? ¿Qué es lo que nos está guiando? Por eso, mi hermano, necesitamos hacer una evaluación sincera. Y hoy quiero que veamos estas 4 preguntas cuyas respuestas te harán saber y te van a revelar la verdad del camino que estás tomando, de tus decisiones. ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? Muy bien. Tome papel y lápiz entonces. Agarre su cuaderno, su lapicero para anotar estas preguntas, las citas bíblicas que vamos a compartir también. Dígale al que está a su costado, por favor, no me interrumpas. Si te falta lapicero, a ver, si tienes un lapicero, ¿le puedes prestar bien? Pero si ya no tienes, ya fue. Primera pregunta, ¿de dónde salen mis decisiones? ¿De dónde tomas esas decisiones? ¿De la palabra? ¿De tu propósito en esta vida? ¿De considerar a Dios? ¿O de tus emociones? ¿O de tu estado de ánimo? ¿O de tu experiencia? ¿Actúas así porque Dios te está guiando? ¿O porque hoy te sientes así, con ganas de hacer eso? Son 2 cosas muy diferentes, mi hermano. No solo, mejor dicho, el hecho que te levantes con muchas ganas de hacer algo no significa que Dios está en ese algo. ¿Está conmigo? Dice Proverbios 3, versículos del 5 al 6. Tome nota de las citas bíblicas, usted las revisa en casa, ¿ok? Proverbios 3 del 5 al 6 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Este texto nos dice un principio tremendo. Fíate de Jehová de todo tu corazón. En otras palabras, puedes confiar con todo tu corazón en Jehová. Puedes confiar totalmente en Él, pero no en tu propia prudencia, no en en aquello que a ti te parece bonito, bueno. ¿Me dejo entender? Dice, hay un refrán popular que dice, no todo lo que brilla es oro, ¿cierto? Y a veces nuestra prudencia piensa que sí es bueno eso. Yo me acuerdo haberme metido en un par de negocios, vamos a llamarle, de esas cosas en las que ganas dinero rápidamente. ¿Se acuerda usted? ¿Sí? Seguro que alguno ha experimentado algo así también. Qué pena también por usted, porque yo la perdí. ¿Me dejo entender? ¿Cómo? No, no, eso no puedes, eso no te pases. Pero mira, ¿cuántas veces
nos dejamos llevar por esos impulsos que no sabemos discernir si son de Dios o no. Por eso necesitamos aprender a discernir ello, mi hermano. Salmo 119, 133 dice, ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Ordena mis pasos con tu palabra. Entonces, mi hermano, ¿de dónde deben salir mis decisiones? De la palabra de Dios, claro que sí. Ahora, les decía a un grupo de personas en esta semana, no es posible que todavía andes como esas personas que inician en la fe, o algunos ni siquiera están en la fe, pero ven la Biblia y saben que la Biblia es palabra de Dios, entonces agarran la Biblia y la abren así y ¡ca! Ponen el dedo, ¿no? Y dicen, Señor, guía mi dedo. Y ahí donde sale, eso lee. Y dice, Dios me está diciendo esto. Bueno, si esto alguno de ustedes lo ha hecho, no levante la mano, por favor. Yo lo he hecho cuando era más joven. Más joven. Lo he hecho. Y me di cuenta que no era una forma como Dios me vaya a guiar. Mira, por misericordia, por la misericordia de Dios no me ha ido mal en ese momento. Pero hermano, muchas personas terminan haciendo cosas terribles. En una oportunidad escuché la historia de una señora, una hermana, era creyente, pero cuando no aprenden a discernir la palabra de Dios, la voz de Dios, hermano, hacen cosas como esas que le acabo de contar. Y esta hermana tenía problemas con su esposo y de pronto abrió la Biblia así, puso el dedo y encontró una escritura en la que hablaba de divorciarse. Que fulano se divorció o fulana se divorció, fulano, porque en la Biblia los hombres eran los que dejaban a las mujeres. Que el hombre se divorció de la mujer. Y la hermana dijo, el Señor me está diciendo que me divorcie de mi esposo. ¿Se da cuenta cuán necios podemos ser? Eso podría ser adivinación, podría ser cualquier... Bueno, realmente no es ni adivinación, sería sortilegio eso. Porque está viendo la suerte, a ver a lo que va. Y como sale algo que va con lo que siente, entonces, Dios me dijo, dile que está a tu costado, Dios no le dijo. Porque lo que Dios dice, mi hermano, en Génesis no se contradice en Apocalipsis. Hay mucha gente que sale diciendo, no, la Biblia se contradice. La Biblia no se contradice. Lo que pasa es que lo miras caprichosamente y no entiendes ni el contexto ni las circunstancias que vive ahí, que se está viviendo ahí. ¿Está conmigo? Entonces necesitamos usted y yo, mi hermano, discernir lo que la palabra de Dios diga en un lado. No se va a contradecir en otro, porque es palabra de Dios y Dios no se contradice. ¿Lo entiende, mi hermano? Apúntelo ahí. No se contradice. Entonces, cuando algo en la Biblia te diga, te leas algo y que sale que se divorció, no quiere decir que Dios apruebe el divorcio. Por ejemplo, no estamos en el tema del divorcio, pero pues ya que puse de ejemplo eso. Mi hermano, usted y yo necesitamos leer la palabra de Dios, dejarnos guiar por Él. Y por eso necesitamos discernir lo que nos está diciendo. Y si algo le causa, no tiene claro, avíseme. Como su pastor estoy para servirle en ello. Si tiene duda de algo o si hay algo que de pronto son decisiones serias que tiene que tomar y de pronto usted necesita saber qué es lo que dice la palabra de Dios al respecto, estoy para servirle también. Pero yo quiero enseñarle que usted y yo necesitamos aprender a discernir lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Amén. Y por ello, mi hermano, si usted y yo nos dejamos guiar por la palabra de Dios, si de allí salen nuestras decisiones, entonces vamos a tener más aciertos que desaciertos. Amén. Contaba el hermano Manuelito, era un hermano que cuando yo tenía unos 9 o 10 años, íbamos a cierta iglesia, mis papás habían levantado una iglesia allá en la ciudad de Trujillo, y el hermano Manuelito se convirtió y vino al Señor y era muy fiel en la iglesia y sus hijos comenzaron a ir, después de algunos meses comenzaron a ir y yo me di cuenta que sus hijos venían con ropa bien gastadita y las zapatillas se les abrían ya. Estoy hablando más de un año después de conocerlos. Y entonces
Bueno, yo no me atreví a preguntarles por qué, pero sus hijos venían así bien descuidaditos. Y entonces no le decía tampoco a mi papá, pero era una percepción mía de un chiquillo de 10 años. De pronto el hermano Manuelito dejó de venir. Mi papá lo fue a visitar. Y cuando llegó a la casa del hermano Manuelito, lo vio y dijo, hermano, ¿qué tal? ¿Qué es tu vida? No lo vemos ya un tiempo. No, hermano Pepe, yo he entendido que tengo que trabajar. Y mi papá se sorprendió. Le digo, hermano, ¿y quién le dijo que no tenía que trabajar? No, es que la Biblia dice que Dios proveerá. Y como dice que Dios proveerá, yo no, ya no trabajaba. Tenía un restaurante él. Su esposa no quería saber nada de Dios. Siempre estaba muy renuente a recibir algo de Dios, porque desde que él aceptó a Jesús, alguien le compartió este texto bíblico y él lo entendió que debía dejar de trabajar y que debía irse a predicar todo el tiempo. Y se iba, hermano, a predicar y predicaba y leía la Biblia y oraba y su esposa trabajando en el restaurante, cargada con todo, porque el Señor iba a proveer. Hermano, este hermano, por entender esa parte de la palabra de Dios, si él hubiera visto en qué circunstancia Dios se dice en la Biblia, Dios proveerá o Dios provee o Dios es nuestro proveedor, se habría dado cuenta que no tenía que dejar de trabajar. Porque el trabajo, mi hermano, es una bendición, ¿sabía usted o no? El trabajo nos lo dio Dios antes de que el hombre caiga. Por eso es que las mayores bendiciones económicas, materiales, vienen a través del trabajo. Cuando tú pides, Señor, bendíceme, seguramente Dios te va a dar una idea de negocio, un trabajo o algo donde te ingrese algún dinero de alguna manera, pero va a ser donde tú y yo trabajemos de seguro. Por ahí hay excepciones donde alguien te regala algo, de repente alguien siente de Dios hacer algo extraordinario como eso, pero la mayoría de bendiciones va a venir producto del trabajo, porque el trabajo nunca fue una maldición, siempre ha sido una bendición. ¿Amén, iglesia? Este hermano Manuelito lo entendió mal y aunque tenía buena intención, no pidió ayuda, se encerró en él mismo. Mi hermano, si él se hubiera fiado del Señor con todo su corazón realmente, se hubiera dado cuenta y hubiera enderezado el Señor sus veredas, porque el Señor las endereza de todas maneras. ¿Está conmigo? Este salmo que hemos leído, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Sus veredas habrían sido enderezadas. El hermano Manuelito pasó un tiempo, entendió la situación y volvió a la iglesia. Pero mi hermano ahora trabajaba y lo entendió claramente. Algunos pasan algunas experiencias más duras que otras, pero escúcheme bien, no le eche la culpa a Dios. Asuma las decisiones que toma. Por eso es importante que tus decisiones vayan bien tamizadas a través de la palabra de Dios. Entonces, ¿de dónde salen tus decisiones? ¿De dónde están saliendo tus decisiones? La segunda pregunta, ¿qué o quién tiene la última palabra en tu vida? ¿Qué o quién tiene la última palabra en tu vida? ¿Es la voz de Dios o tus impulsos? ¿Es la verdad de la palabra o complacer tus apetitos, darte el gusto? ¿Qué o quién es lo que está teniendo la primera o la última palabra, mejor dicho, en tu vida? Mira lo que dice Gálatas, capítulo 5, versículos 16 y 17. Dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y luego en el 17 dice, porque la carne desea lo contrario al Espíritu. ¿Por qué? Porque la carne desea lo contrario al Espíritu. Dile que está a tu costado, la carne desea lo contrario al Espíritu. Entonces pregunto, ¿estás andando en el Espíritu o estás satisfaciendo los deseos de tu carne? ¿Qué es lo que estás haciendo? Es importante que tengas claro quién tiene la última palabra
en tu vida. Si cuando decides está el hecho de darte el gusto más que el hecho de darle gusto al Señor, entonces de pronto es la carne la que tiene la última palabra en tu vida. No mire a nadie, por favor. Pastor, me siento mal con lo que me está diciendo usted. No quiero que te sientas mal. Acomódate bien, siéntate bien, por favor. Pero escúcheme. Si te sientes mal, no es porque yo te estoy hablando mal. Es porque de pronto te puedes dar cuenta que estás cediendo más a tus deseos, a tus apetitos personales, más que al hacer la voluntad de Dios. Es decir, sabes cuál es la voluntad de Dios, pero lo has dejado en stand-by en tu vida. Dices, no, este tiempo me lo voy a dar para mí. O algo por el estilo. Proverbios 25-28 dice, como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. Repito, como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. Cuando no sabes poner tu carne bajo dominio propio, entonces quedas a merced del Señor, sin defensa, sin murallas, para con lo que se pueda venir en tu vida. Mira que está a tu costado, dile, a alguien le están hablando. Hay un pastor famoso, no voy a decir su nombre, pero fue muy famoso en un tiempo, pastor de una iglesia famosa también en Estados Unidos. Y este pastor salió hace poco, el 2020, salió un documental de esta iglesia en Netflix incluso. Y es curioso porque es una iglesia creciente. Pero fíjese, mi hermano, cuando el éxito y el crecimiento puede trastocar los principios más básicos que tenemos nosotros, porque de pronto dejamos que nuestros sentimientos, que nuestro estado de ánimo tome las decisiones. Este pastor, cuando ya después que cayó, se le entrevista, él dice que todo comenzó con una pequeña desviación, descuidar su vida espiritual. Dice, ahí comenzó, cuando descuidó su vida espiritual. Ya no oraba como oraba antes, ya no leía y meditaba en la palabra de Dios como lo hacía antes. Ahora se justificaba en el cansancio del ministerio. Sí, el aconsejar, el visitar, el hacer las actividades de la iglesia. Se comenzó a aislar del liderazgo. Permitía pensamientos y deseos que no confesaba a nadie. Se aisló, ya no tenía los amigos de antes, que eran del ministerio. Empezó a disfrutar reconocimientos, elogios y atenciones externas, mi hermano. En vez de someter sus emociones a Dios, empezó a alimentarlas y se sentía bien. Porque, mi hermano, el reconocimiento y los elogios siempre te van a hacer sentir bien. Y no está mal si es que alguien te los da. Lo que está mal es cuando tú los buscas. Cuando te mueves por el reconocimiento, ya no te mueves por hacer la voluntad de Dios. Entonces, cuando te mueves por el reconocimiento, entonces ya no haces la voluntad de Dios, porque vas a decir y hacer lo que a la gente le gusta, lo que la gente te pueda reconocer. ¿Sí me estoy dejando entender? Cuando tú y yo somos instrumentos de Dios, entonces a veces podemos decir cosas incómodas, pero escúchame bien, nunca va a ser para destruirte. Siempre va a ser para añadirle valor a tu vida, para que seamos transformados. ¿Está conmigo? Y este pastor permitió eso, comenzó a llevar entonces una doble vida. Los impulsos tomaron el control de su vida, entabló relaciones inapropiadas, faltó a su pacto matrimonial, o sea, llegó a la infidelidad, mintió para sostener apariencias, se volvió emocionalmente impulsivo y oculto, porque trataba de tapar. Y mi hermano, cuando quieres ocultar algo, vas a caer en la mentira. Y una mentira trae otra mentira. Y eso es lo que comenzó a suceder en su vida. Su caída se hizo pública en el 2020 y las consecuencias fueron graves. En su familia, dolor profundo, separación temporal, pérdida de confianza. En su ministerio, fue expulsado del liderazgo. Tuvo crisis de credibilidad.
le cerraron las puertas en esa iglesia y en otras, y en todas otras iglesias. Y en miles de creyentes, los miles de creyentes, porque eran miles los que iban a la iglesia que él pastoreaba, hubo decepción, confusión espiritual, tropiezos innecesarios. Él termina diciendo esto: yo me permití placeres que sabía que estaban mal. Me di gustos que se volvieron ataduras. Perdí mi temor de Dios. Seguí mis emociones y el precio que pagué fue perder todo lo que alcancé. Terrible, terrible. Así es que la pregunta no es inapropiada. ¿Quién tiene la última palabra en tu vida? Si la última palabra en tu vida la tiene el Señor, mira, aun cuando te vas de vacaciones, si la última palabra la tiene el Señor, va a ser de bendición esas vacaciones. Por supuesto que van a ser de bendición. Pero cuando la última palabra la tiene tu cuerpo, tus emociones solamente, mi hermano lindo, vas a llegar tarde o temprano a un puerto inseguro, a un puerto donde tu barco, tu embarcación puede ser destruida. Entonces, ¿quién tiene la última palabra en tu vida? Andad en el Espíritu. Andad en el Espíritu. Decíamos la semana pasada, hablamos acerca del temor de Dios. Considera a Dios en todos tus caminos. Eso es andar en el Espíritu, cuando consideramos a Dios en todo lo que hacemos. Amén. Ay, pastor, ¿eso no es ser muy fanático? No, no es ser fanático. Eso es tener temor de Dios, cuando considero a Dios en todos mis caminos. ¿Está conmigo? Tercera pregunta: ¿qué domina mis pensamientos? ¿Qué domina tus pensamientos? ¿El temor? ¿El orgullo? ¿Heridas pasadas? ¿O la voz del Espíritu Santo recordándote quién eres en Cristo? ¿Qué es lo que está dominando tu vida? Porque el enemigo quiere recordar tu pasado para traerte abajo, para que no te levantes nunca, para que siempre estés avergonzado. Pero el Señor quiere que recuerdes quién eres en Cristo Jesús, que tus pecados han sido perdonados, todos, absolutamente todos. Si has puesto tu fe en Cristo, tus pecados han sido perdonados. Dile que está a tu costado: tus pecados también han sido perdonados. Pero mi hermano, cuando nuestros pensamientos no están centrados, no dejamos que el Señor guíe nuestros pensamientos, sino que el orgullo, el temor o las heridas del pasado guíen nuestros pensamientos, entonces vamos a tener tremendas decepciones tarde o temprano. Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Quieres que tu pensamiento sea guiado saludablemente? Entonces, mi hermano, pasa tu mente pensando en lo que es justo, lo que es honesto, lo que es puro, lo que es amable, lo que es verdadero, lo que es de buen nombre, en lo que hay virtud, lo que alaba a Dios. Pasa tu mente, tu tiempo pensando en esas cosas. Pensar, por ejemplo, en hacer algo por mi esposa, porque sé que le agrada y es saludable y va a ayudar a que se sienta amada. Eso es algo bueno. Eso es algo de buen nombre. ¿Sí me dejo entender? Pensar en tu secretaria no es digno de exaltación. ¿Está conmigo? Salvo que tu esposa sea tu secretaria. Esa es otra cosa. Hermano, no seamos tontos, ni nos hagamos los tontos. O sea, sabemos aquello que no debemos estar pensando, ¿o no? Lo sabemos. ¿Usted cree que el que roba no sabe que está robando? Ay, te robé de casualidad. Lo mismo digo con los que sacan la vuelta. ¿Usted cree que el que saca la vuelta no sabe que está sacando la vuelta? El diablo, pastor, el diablo.
El diablo usa falda, me decía un chico. ¿No? Sí, sí me entiende. Hermano, ¿qué domina tus pensamientos? ¿Qué domina tus pensamientos? Mire, dice la Biblia, antes de la caída viene la soberbia. Antes de la caída viene la soberbia. Curiosamente, leía que el cofundador de Uber, que era un hombre brillante, innovador, visionario, mi hermano, comenzó a desarrollar una cultura interna marcada por arrogancia, abuso de autoridad y desprecio por límites éticos. ¿Sabe cómo terminó este hombre? Lo echaron de su propia empresa. Lo echaron. Porque mi hermano, antes de la caída viene la soberbia. Magnífica idea la de Uber, ¿no es cierto? Yo creo que ha sido una muy buena idea. Y es un muy buen negocio, muy rentable. Pero escúcheme, la arrogancia termina preparándote el camino para la caída. Y eso es lo que le pasó a este hombre. Usted y yo, mi hermano, tenemos que poner nuestros pensamientos, tamizarlos, pasarlos por el filtro de la palabra de Dios. Y tienes que rendirte al Señor. Nadie que quiera vivir saludablemente puede hacerlo si no se rinde al Señor. Algo vas a desviar, algo. Mi hermano, este hombre terminó siendo expulsado de la directiva y de su empresa por último. Porque mi hermano, el orgullo no solo destruye, contagia y corrompe también. Así es que si hay algo, si tú te das cuenta que el orgullo está comenzando a florecer en tu ser, tranquilo. Busca la humildad más que la arrogancia, más que el orgullo, la vanagloria. ¿Está conmigo? Jesús fue humilde y eso es lo que Él nos mostró. Jesús no fue tonto. Humilde no es sinónimo de tonto, ¿eh? Ningún tonto es humilde. Es todo lo contrario. Una persona humilde puede tener la visión más clara para darse cuenta en medio de quién está, si son lobos, ovejas, leones, porque la humildad le permite darse cuenta, reconocer quién es Él y reconocer quiénes son los demás también. Pero mi hermano, el orgulloso no reconoce quién es Él, infla lo que es Él, lo hace más grande. Por eso es que crea soberbia, genera soberbia. Y al verse más grande Él, mira a los demás más chiquitos, pero no se da cuenta que no son tan chiquitos. Por eso este hombre terminó perdiendo su empresa. Hermano, ¿quién domina tus pensamientos? ¿Quién los está dominando? Asegúrate que sea el Espíritu Santo guiándote. Y por último, mi hermano, por último, ¿a quién buscas agradar? Date cuenta quién está guiando tu vida. Estas preguntas son para que nos demos cuenta quién está guiando. ¿Queremos que sea el Señor? Hermano, haz los arreglos que tengas. Renuncia a aquella soberbia que muchas veces generamos. Cuarta pregunta, ¿a quién busco agradar? ¿A Dios o a la gente? Conozco personas que siempre tratan de agradarle a todo el mundo. Hermano, nadie agrada a todo el mundo. Eso como pastor lo aprendí hace bastante tiempo atrás. No le voy a agradar a todo el mundo. Yo sé que aquí todos me aman. No, escúcheme. Mire, la persona que está más cerca de mí, que más amo y que más me ama, muchas veces no nos ponemos de acuerdo. Mi esposa. Y no nos peleamos por eso. ¿Sí me dejo entender? Amar a alguien no significa estar de acuerdo en todo, necesariamente. O sea, podemos pensar diferente, pero
Cuando amamos a alguien, siempre vamos a buscar el bien de esa persona. ¿Está conmigo? Y esa es la cuestión, hermano. ¿A quién buscamos agradar? Dios quiere tu bien. Dios te ama. Dios nos ama. Cuando te dice en la Biblia algo, no es para aburrirte la vida. Cuando habla de la fidelidad en el matrimonio, no es para hacer el matrimonio aburrido. No, es que una canita al aire la hace más divertida. No lo hace divertido. Yo siempre le digo esto cuando me salen con ese tipo de cosas. Le digo al hombre que me está diciendo, no, es que es más divertido así. Ok, ¿y si tu esposa lo hiciera con el lechero? Me quedan mirando. Ahí recién abren los ojos. No se dieron cuenta. Es como que no hubieran pensado en lo que han dicho. Le digo, ¿y si tu esposa lo hiciera con el carnicero para hacerlo más divertido? No puede, pastor, así no es. ¿Y cómo es de tu forma? ¿Sí me dejo entender? Es fácil decir es más divertido cuando se trata de ti. No, es que a esas chibolas les gusta así que las traten así. Y a tu hija la trataran así. ¿Sí me dejo entender? Es que, hermano lindo, ¿quién es importante? Mi hermano, ¿a quién busco agradar? Busco agradarme a mí mismo. Por eso hay ciertas cosas que tú haces. Buscas agradarle a alguien, por eso caes en otras cosas. Cuando buscamos agradar a Dios, mi hermano, entonces las cosas comienzan a caer en orden. En orden. Mujeres, clamen a Dios que su marido quiera agradar a Dios. Porque entonces va a buscar agradarle también. ¿Está conmigo? Hombres, clamen a Dios que su esposa ame a Dios más que a ustedes. Porque entonces van a amarlos a ustedes bien. Hijos, clamen a Dios que sus padres amen a Dios más que a ustedes, porque entonces tendrán los mejores padres. ¿A quién buscas agradar? Mateo 6:24 dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis amar a Dios y a las riquezas. Y aunque aquí nos habla de Dios y las riquezas, podemos poner eso con cualquier otra cosa. Puede ser Dios y tu trabajo, puede ser Dios y tu cónyuge, puede ser Dios y tus hijos, puede ser Dios y tu profesión, puede ser Dios y tus logros, puede ser Dios y quien quieras poner. No puedes amar a dos señores por igual. Ama a Dios. Ama a Dios y entonces todo lo demás comienza a caer en su lugar. Comienza a entrar en su lugar. Romanos 8:6 dice, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Vida y paz. ¿Quieres paz en tu vida? Ojo, paz no quiere decir aburrimiento. Paz no quiere decir, no, esa persona no tiene paz, esa persona le falta vida. ¿Está conmigo? Paz quiere decir que estás seguro de que tu vida, que tu familia terminará bien. El final, tu final es un buen final. Y el tener la seguridad de que mi final es un buen final, que mi familia tiene un buen final, me da paz. Estoy seguro que venga lo que venga, va a terminar bien, porque Dios está conmigo. Gálatas 1:10 dice, si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mi hermano, nunca agradar a los demás te va a llevar a agradar al Señor. Pero el agradar a los demás te puede llevar a traer felicidad, gozo, satisfacción a todos los que te rodean. Y en la Biblia encontramos una historia muy, muy triste también. Es buena, pero es muy triste también, porque Saúl
¿Sabe usted que Saúl fue el primer rey de Israel? Y Saúl pudo haber sido el único rey de Israel, si no fue porque buscó agradar al pueblo más que agradar a Dios. Y cuando él hizo eso, y debiendo obedecer al Señor, que mate a todo un grupo de personas ahí, enemigos que estaban peleando contra ellos, y el Señor le dijo, mata todo, animales, mata a los soldados, mata a todos los de ese pueblo. Y de pronto le perdonó la vida a los animales y al rey. Y cuando el profeta le dijo, ¿por qué has hecho esto? Le dijo, es que el pueblo quería los animales. Y él quería congraciarse con el pueblo en vez de establecer o de obedecer lo que el Señor le había dicho que haga. Y el profeta le dijo, el Señor dijo, pues he quebrantado el mandamiento. Esto es lo que dice Saúl. Pero el profeta le dijo, hoy el Señor ha roto tu reinado. Hoy el Señor ha quebrado, ha cortado tu reinado. ¿Por qué? Por agradar a otros antes que agradar a Dios. Hermano lindo, agrada a Dios antes que a cualquier persona. Agrada a Dios antes que a tu cónyuge. Agrada a Dios antes que a tus hijos. Agrada a Dios. Dios nunca va a decirte que hagas mal a tu cónyuge o a tus hijos o a tus padres. Nunca va a decir eso. Por eso es que el agradar a Dios trae como resultado el bien de nuestra familia. Cuando un hombre deja de agradarse a sí mismo y busca agradar a Dios, termina haciendo feliz a su familia. Pero cuando un hombre se olvida de Dios, busca agradarse a sí mismo y la familia es la que sufre las consecuencias. ¿A quién buscas agradar? Yo espero que hoy decidas agradar a Dios. Yo espero que hoy decidas que el primero en tu vida sea Dios. Entonces que Él sea quien guía tu vida. Cierra tus ojos, por favor.